capítulo 4, verso del 6 al verso 8. Romanos capítulo 4, verso 6 al verso 8. La palabra de nuestro Dios, hermanos, en esta porción de la carta que Pablo escribe a los hermanos en Roma, y podemos decir, hermanos, que todo lo que Pablo está escribiendo y que se leía en cada iglesia, pues hermanos, estas cartas nos llegan a nosotros y las estamos leyendo igual, así que el beneficio también es para nosotros. Dice la palabra de nuestro Señor, Romanos 4, del 6 al 8, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellas cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Pablo ha citado, hermanos, las antiguas escrituras o el Antiguo Testamento para traer del Antiguo Testamento a personajes como Abraham. ¿Se acuerdan que en el capítulo 3, verso 21 al 22, Pablo dice, hermanos: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Pues hermanos, Pablo toma del Antiguo Testamento la persona de Abraham y se va al Génesis capítulo 12 y capítulo 15 para tomar a este personaje, hermanos, porque si no les ha quedado claro a la iglesia de Roma, a los creyentes en la iglesia que está en Roma, que estaba formada por judíos y gentiles, y los judíos miraban, hermanos, como entre los árabes miraban a Abraham por padre, un personaje totalmente importante en la vida de los judíos, y a través de ese personaje, Pablo les habló de la justificación por fe. ¿No entiendes que aparte de la ley se ha manifestado ahora la justicia de Dios por la fe en Jesucristo? Pues hermanos, Pablo hace ese énfasis en la vida de Abraham, diciéndole que aún en contra de toda lógica y en medio de toda dificultad, Abraham le creyó a Dios. Y dice la Escritura que eso le contó a Abraham por justicia. Pero hermanos, también dice la palabra de Dios en Josué capítulo 24, verso 2, que Taré, Nacor y Abraham, que vivieron al otro lado del río, ellos eran idólatras. Así que lo que pudiéramos decir, que no había mérito alguno, aun porque Abraham fuera un patriarca en el pueblo de judíos, y que Abraham fuera muy importante para este pueblo y nación como para los árabes, eso no le brindaba de ninguna manera valor de justificación, de ninguna manera. Hermanos, Abraham también merecía la condenación que cada uno de aquellos que murieron y están en el infierno. Esa era la misma condición de Abraham. Él era idólatra. Y el Señor dice: no te harás ninguna imagen, no tendrás ídolos, no vas a hacer escultura, no te vas a postrar a adorarlo. Pero Taré, Nacor y Abraham eran idólatras. Pero dice la Biblia, hermanos, para que el judío entendiera que la justificación no era por obras, les dice que por razón de la fe, Abraham fue contado por justicia, o lo que él haya creído en Dios, esa fe en Dios, ese creerle a Dios, le fue contado por justicia. Así que leímos en esta porción de Romanos capítulo 4, verso del 6 al 8, algo que es maravilloso. Pero hermano, miren, yo le voy a preguntar. Hay quienes dicen: hoy es el día más feliz de mi vida. Y la pregunta sería, hermano, ¿cuál ha sido el día de mayor gozo en su vida? El día más feliz de su vida, ¿cuál ha sido? Yo creo que algunos pudieran decir, hermanos, el haber encontrado el trabajo que tanto anhelaba, el haber encontrado el trabajo que tanto deseaba, en aquel que mis expectativas de crecimiento y desarrollo profesional se cumplen. Ese es el momento más feliz. Otro pudiera decir, hermanos, y que ha batallado en estudiar una carrera universitaria, y pudiera decir: el haber terminado la carrera universitaria y además con honores, eso me hace que este haya sido el día más feliz de mi vida, el momento más gozoso de mi vida. Otro, hermanos, que quizá pudiera decir: el haber sido padre es el momento más espectacular, gozoso y feliz
de mi vida. Y quienes somos abuelos pudiéramos decir, o pudieran decir, yo no, pudieran decir, el llegar a ser abuelo es el momento más feliz de mi vida. Y hermanos, no podemos dudar de que encontrar un buen trabajo sea un momento agradable, bueno, de que terminar la carrera cuando alguno ha batallado tanto con algunas materias, quizá la matemática, la física, la química, quizá las ciencias, y haber terminado con tanto esfuerzo y sufrimiento y aún tener honores en la carrera, buena calificación. O hermanos, el que añora ser padre y que Dios le dé el privilegio de ser padre, bueno, no dejan de ser momentos maravillosos, pero si nos vamos al texto que estamos tratando, o que vamos a tratar en esta mañana, del capítulo 4 de Romanos, del verso del 6 al 8, nos daremos cuenta de algo, hermanos, que va mucho más allá del gozo y regocijo que produce el ser padre, el terminar una carrera, el tener un buen empleo. Hay algo que va muchísimo, muchísimo más lejos. Y esto tiene que ver con el pecado o el perdón de los pecados que el Señor otorga por gracia. Dice, hermanos, de nuevo, leo el verso 6 al verso 8 de Romanos 4. Como también David habla de la bienaventuranza, ¿de quién, hermanos? Del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. De aquel a quien Dios atribuye justicia sin haber hecho nada. De aquel, hermano, que siendo perverso, pecador, Dios le perdona. Verso 7, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Hermanos, el mayor momento de bienaventuranza, de gloria, de regocijo, de alegría, el día más feliz de la vida de cada uno debería de ser, hermanos, aquel momento en el que el Señor no te culpa de pecado, no te inculpa de pecado. Aquel momento en el que el Señor, sabiendo bien, y tú sabiendo bien que eres transgresor de la ley de Dios, el Señor te perdona, el Señor remite tu pecado, que a pesar de ser lo que tú seas, bajo una condición de una fe puesta en Jesucristo, tú eres justificado por gracia, no por obras de ninguna manera. Hermanos, miren, no quiero decir con esto que, como decía al principio, que estudiar, que tener un buen trabajo, que tener familia. No, hermanos, el Salmo 127 habla de bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos, y se refiere a los hijos. Y corona de los viejos o de los abuelos son los nietos. Hermanos, es maravilloso ser abuelo, es maravilloso ser padre, es maravilloso tener un buen empleo, es maravilloso terminar una carrera, pero nunca se compara esto, hermano, con lo maravilloso y glorioso que es haber sido perdonado, transitar en esta vida temporal, pero transitar a la vida eterna, permanente, por causa de la justificación, por la gracia. Hermano, todo lo anterior, todo lo que podamos hacer en este mundo, estudiar, tener familia, prosperar, es transitorio. Todo termina aquí cuando nosotros nos vamos. Necio, dijo el Señor Jesús a un hombre que había ensanchado su granero y había colocado todo lo que tenía ahí. Hoy vienen a pedir tu alma, y lo que has guardado o lo que has hecho, ¿de quién va a ser? Quiere decir, hermano, que cuando nosotros nos muramos, cuando nosotros partamos de este mundo, nada nos hemos de llevar de aquí a la eternidad, nada, todo se queda. Pero, hermano, la gracia de Dios, la justificación de Dios por la fe, eso nos acompaña, es el salvoconducto para entrar a la eternidad. Nadie entrará a la eternidad con Dios si nunca o si antes no ha sido justificado por medio de la fe. Dice Pablo, hermanos, en el capítulo 4, verso 6 de Romanos, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Pablo agrega ahora otro personaje para que al judío le quede más claro todavía la justificación por la fe. Dicho de otra manera sería, hermanos, ¿no nos ha quedado claro que aparte de la ley Dios manifiesta su justicia por Jesucristo? ¿No nos ha quedado claro? Bueno, les voy a presentar a alguien muy especial para ustedes, Abraham.
Pero si a pesar de esta situación de Abraham todavía no les queda muy claro, les voy a hablar de otro personaje importantísimo para ustedes. Miren, Abraham es patriarca de ustedes, lo llaman por padre. Los árabes lo llaman también por padre, hermanos, por parte de Ismael, hijo de la criada y de Abraham, de donde descienden los árabes. Así que ellos le llaman también por padre, árabes y judíos. Miran a Abraham por padre, ya les hablé de él, pero también les quiero hablar de otro personaje que era un rey, un hombre justo, un hombre valiente, un hombre poeta, un hombre músico. Y estos dos hombres, Abraham y David, nunca fueron justificados por las obras ni por tener una relación con ustedes y que ustedes los miraran como patriarcas, como alguien tan importante. Nunca eso obró para ellos en beneficio de ninguna manera. Pero hermanos, también debo decir, y dijera Pablo a los judíos en Roma, que al igual que Abraham, David también merecía la misma condenación que todos los paganos en todos los tiempos han merecido. Y ellos merecían estar en el mismo infierno en el que están todos los paganos hasta ese momento. Pero ¿cuál era la diferencia? Bienaventurado el varón, o bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. ¿Cuál era la razón? La fe en Jesucristo, que es la que nos justifica. Dijo Pablo a los romanos en el capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Cristo es la justicia de Dios. Decíamos en tiempo anterior, la demanda de nuestro Señor, de nuestro Dios, era nuestra obediencia completa a su ley, obediencia que no pudiéramos cumplir nunca jamás. Y a Dios le plació darnos a su Hijo para que en la obediencia de su Hijo, su obediencia o justicia se nos fuera imputada a nosotros, pero que era necesario creer en el Señor Jesucristo y tomar de ello esa justificación. Verso 7 y verso 8 dice Pablo en Romanos 4, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Hermanos, cuando Pablo hace mención de esta cita, Pablo está citando a David de los Salmos. Vean qué importante, hermanos. Pablo cita frecuentemente el Antiguo Testamento para respaldar lo que él está diciendo acá y toma esta enseñanza para que aquellos que están anclados todavía bajo la ley o los rudimentos bajo la ley, vean que las cosas no eran como ellos creían. No era obediencia a la ley mosaica más gracia para ser salvos. No, hermanos, no era eso. En toda la vida del hombre, la gracia y la fe han sido los medios para ser salvos. Nunca las obras, nunca. Así que Pablo toma el verso 7 y el verso 8 del Salmo 32, particularmente del verso 1 y verso 2. Y hermanos, lo interesante es que David escribió este salmo cuando estaba pasando por una situación muy difícil, una situación muy complicada. De hecho, hermanos, para poder entender lo que el Salmo 32 nos dice, es necesario leer 2 de Samuel capítulo 12. Creo que a grandes rasgos tenemos la idea de lo que en el Salmo 32 David escribe, y también tenemos la idea de lo que sucedió en la vida de David, de Betsabé, de Urías, y lo que resultó de aquella relación con Betsabé, Salomón. Pero veamos, hermanos, 2 de Samuel capítulo 12, verso del 1 al 7. Segundo de Samuel 12, del 1 al 7. Dice la palabra del Señor: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que
había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová que aquel que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Hermanos, ¿se imaginan lo que está diciendo Natán y lo que acaba de declarar David? Hermanos, David había pecado contra Dios, había pecado contra Urías Eteo, había pecado contra Betsabé, había hecho todo esto. Y hermanos, cuando aquel intento de ocultar su pecado no funcionó, pues hermanos, de alguna forma asesinó a Urías, el esposo de Betsabé. Y cuando llega el profeta Natán de parte de Dios y le hace ver todo esto, David entiende el mal que había hecho aquella persona a la que se refiere el profeta Natán y declara diciendo: el tal debe no solamente pagar 4 tantos, sino que debe incluso morir. Y el profeta Natán le dice: tú eres esa persona. Tú no solamente eres el que debe de pagar con 4 tantos, tú eres el que eres digno de muerte. Y cuando el profeta le dice esto, hermanos, a David, David entiende esta declaración del profeta de parte de Dios. David es confrontado con su pecado, pero David, hermanos, reconoce que pecó. ¿Cuántos de nosotros, cuando somos confrontados con lo que estamos haciendo mal, buscamos evadir? Adán dijo: la mujer que me diste. Eva dijo: la serpiente. Siempre buscamos evadir responsabilidades concretas. Y si ahora mismo se dijera: hermano, usted debería de estar en la iglesia porque está en su casa cómodamente, ¿cuántas justificaciones habría para decir es que, y en ese es que puede haber muchas excusas que no son válidas delante de nuestro Dios? Hermano, David sabía lo que había hecho. David entendió, cuando fue confrontado, y David reconoció ese pecado. Segundo de Samuel, capítulo 12, verso 13. Segundo de Samuel 12, 13, dice la escritura: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Pequé contra Jehová, pequé contra Urías, pequé contra Betsabé, y no solamente hice esto, sino que aún mandé a asesinar a Urías. Lo reconozco, entiendo que he ofendido a Dios y que he pecado, pero también dice el profeta Natán: también Jehová ha remitido, ha perdonado tu pecado, no morirás. Hermanos, esta respuesta que David le da a Natán, la escribe después en el Salmo 32, que es de donde Pablo toma estos versos del 7 al 8, acerca de la justificación en la vida de David. Pero si nosotros razonamos en lo que hemos escuchado, ¿qué podríamos decir, hermanos? ¿Qué es lo que realmente merece David? ¿Qué es lo que realmente merece David? David mató a Urías y quebrantó así el 5.º mandamiento de no matarás. Quebrantó también el 6.º mandamiento al no cometer, o al dar la orden de no cometer adulterio, y al haber él franqueado ese mandamiento cometiendo adulterio con Betsabé. El 8.º también lo quebrantó al mentir y buscar engañar a Urías Eteo. Y el 9.º, hermanos, al codiciar a la mujer de su prójimo, en este caso a Betsabé. Si dijéramos, hermanos, Juan dice: el pecado es infracción de la ley. Santiago dice: si tan solo uno de estos mandamientos has quebrantado, quebrantas toda la ley. Entonces, ¿qué es lo que merece David?
Hermano, la paga del pecado es muerte, dice la Escritura. Así que lo que David merece radicalmente y totalmente y correctamente y justamente es la muerte. Abraham la merecía por ser idólatra. Pero ahora escucha de parte del profeta Natán: tu pecado ha sido remitido. Dios ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero ¿cómo entender esto si vemos claramente, hermanos, que este hombre ha sido asesino, ha sido codicioso, ha sido mentiroso, ha sido adúltero? Bueno, hermanos, lo que podemos decir en la iglesia de los que estaba en Roma, de los cristianos en Roma, pudieran decir: no hay manera de entender cómo pudiera ser perdonado. Y entonces Pablo, hermanos, hace el énfasis de lo maravilloso que es la gracia de nuestro Dios. El verso 13 de 2 de Samuel, capítulo 12, dice: entonces David dijo a Natán: pequé contra Jehová, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David también: Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Hermanos, David reconoció que había pecado e inmediatamente, no pasó tiempo, inmediatamente, Natán le dice a David: Jehová ha perdonado tu pecado. ¿Cuánto tiempo pasó desde que David expresó el pecado? ¿Cuánto tiempo pasó para que Natán le dijera: Dios ha perdonado tu pecado, aquel castigo que merecías, aquella condenación, aquella ira de Dios sobre ti, aquel momento crucial en que tú estarás delante del Señor en el juicio o en el tribunal de Cristo? Bueno, dice Romanos capítulo 8, que para los que están en Cristo no hay condenación. Y este hombre, habiéndose arrepentido, y este hombre, habiendo comentado o confesado su pecado, dice que automáticamente, hermanos, el Señor a través del profeta le dice que ha remitido su pecado, se ha perdonado su pecado, no vendrá la consecuencia sobre él. Esto, hermanos, es gracia. ¿Cuánto de nosotros pudiéramos decir: Señor, si lo que yo estoy mirando en David y lo que estoy mirando en Abraham, también puedo decir que lo he visto en mí? Porque he sido mentiroso, porque he sido blasfemo, porque he sido ofensor, porque he sido indiferente, porque en veces, Señor, tus cosas me dan igual. No leo tu palabra porque me enfada leer tu palabra. Cuántas cosas pudieran salir de tu corazón, pero cuando tú te arrepientes del pecado, cuando tú confiesas tu pecado, podemos entender que en el caso particular de David y de Natán, en este momento particular, entendiendo y en la gracia de Dios contemplada esta justificación para David, hermano, fue perdonado su pecado. ¿Qué le pasó a Zaqueo? Hermano, cuando el Señor visitó a Zaqueo, el mismo Señor dijo que había en ese día llegado la salvación a la casa de un publicano. ¿Y qué fue lo que hizo en consecuencia Zaqueo? Devolvió, hermanos, cuadruplicado a aquellos a quienes hubiera defraudado. La vida de este hombre cambió. La vida de David cambió. No era solamente reconocer el pecado y ya. No era solamente decir: he pecado contra Urías, contra Betsabé, contra Dios y ya. Y por eso hay una remisión de pecados. No, hermanos. Dice el verso 7 y verso 8 de Romanos 4, bienaventurado, el momento más glorioso, gozoso, feliz del hombre, no es concluir su carrera, no es casarse, no es tener éxito en el mundo. No, hermanos. Bienaventurado aquellos cuyas iniquidades, cuyos pecados son perdonados y cuyo pecado son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Fue asesino, fue adúltero. David fue culpable, pero el Señor le dice a través del profeta: tu pecado ha sido perdonado, no morirás. ¿Cómo es posible esto, hermano? ¿Cómo es posible que un Dios santo y justo
llegue a decir tolerantemente, tu pecado ha sido perdonado, ¿dónde está la justicia de Dios? Porque lo justo, habiéndolo declarado Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 3, es que Él muriera, es que Él pagara por causa de su pecado. Eso era lo justo, pero hermanos, esto es lo maravilloso de eso, de la justicia de Dios, de la justificación por gracia. Y vuelvo a insistir, no es, hermano, los logros que tú tengas, lo que ahora te quita el sueño y lo que tú quieras ahora estar haciendo en lugar de estar aquí, porque todo lo que tú quieras estar haciendo en lugar de estar adorando al Señor es transitorio y perenne. Todo se acaba. Así como nuestra vida es en la mañana como la hierba fresca y en la tarde se seca. Todo lo que tú planees, hagas y prepares para este mundo, para disfrutar en este mundo, para lograr en este mundo se queda. Pero todo aquello que inviertes en el reino eterno, dijo el Señor, hagan tesoros en los cielos. Allá no hay quien te robe, allá no hay quien medre o quien quite o quien dañe lo que tú guardas. El depósito que haces en el cielo es para disfrutarlo en la gloria eterna. Sí, hermanos, esta es la gloriosa doctrina de la justificación por gracia, por medio de la fe. ¿Qué puede haber, hermanos? ¿Qué puede haber más grandioso que esto? Tener un empleo que genere ingresos para este mundo. Tener una familia, hermanos, qué regocijo y alegría y disfrutarla. Y si la usas en el contexto de la palabra de Dios, hermanos, como sacerdote, guiar a tu familia para la gloria de Dios. Y si te tomas esto como un principio de Dios, decir tener un empleo para la gloria de Dios. La palabra del Señor en la carta a los Colosenses, en la carta a los Efesios, nos dice cómo debe de ser mi conducta como empleado o como patrón. ¿Cómo debe de ser mi conducta como esposo, esposa, hijo o padre? Todo lo que Dios me da, hermanos, aun cuando lo que yo tengo aquí en la tierra, se termina aquí. Mi familia termina aquí. Mi trabajo termina aquí. Y aun cuando en la gloria yo le dé al Señor en mi trabajo, hermanos, esto termina aquí. Pero mi relación con Dios, la obra del Señor en mí, transita la eternidad. Todo lo que yo pueda hacer termina aquí. Así que tendríamos que insistir que el momento más glorioso, más maravilloso, más feliz de nuestra vida es cuando el Señor perdonó nuestros pecados. Es cuando el Señor dijo, he remitido tu pecado, no morirás. Si nosotros lo miráramos de esa manera, hermano, con el regocijo que implica que el Señor ya no me diga mal siervo fiel, y que el Señor no me esté separando de los demás para mandarme al infierno. Y que no sea yo de aquellos que delante del Señor le diga, si en tu nombre hicimos milagros y echamos fuera demonios, y la respuesta del Señor sea, no te conozco. Hermanos, la gracia que Dios ha tenido o ha depositado en nosotros, esa salvación tan grande por medio de la fe, esa justificación, quiere decir que todo lo que nosotros merecíamos, como el adulterio, la fornicación, el asesinato y todo eso que había vivido David, y todo aquello que vivió Abraham, y todo aquello que tú has vivido y que yo he vivido, ha sido colocado en las espaldas de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué momento tan glorioso! Ya no te juzgo por pecado en una relación de condenación eterna, no. Ya no. Porque mi Hijo Jesús cargó con tu pecado. El justo fue colocado por el injusto. Y hermanos, aun cuando David hubiera vivido 1000 años antes que Jesucristo hubiera aparecido y estar atado en la cruz, sangrante, hiriente, hasta la misma muerte, ese sacrificio en la cruz y esa fe depositada en Dios, aun cuando hubiera 1000 años de diferencia, alcanza a justificar a David y a Abraham y a todos aquellos que por la fe creyeron en el Señor. Y alcanzará para los pecados presentes y para los pecados futuros.
David dice en el Salmo 32, verso 1 y verso 2, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. En cuyo espíritu no hay engaño. Hermano, David se siente bienaventurado por el perdón que ha recibido. Y vean lo curioso de esto, hermanos. ¿Qué era David o qué hacía David o cómo vivió David después del pecado que cometió? El mismo Salmo 32, versos 3 y 4 nos dice que mientras él guardó silencio, tuvo muchas consecuencias, no solamente espirituales, sino también físicas. Salmo 32, versos 3 y 4, dice la palabra: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Hermano, día tras día, hora tras hora, mientras David había pecado, no porque fuera rey tenía la libertad de hacer lo que hizo. No, hermanos, el mandamiento era el mismo para reyes o para plebeyos, para ricos y pobres, para esclavos o amos. El mandamiento era el mismo. No cometerás adulterio. Para los sacerdotes y para los del pueblo era el mismo. Así que David, aún siendo rey, sabía que había pecado. Y sabía que había guardado ese pecado, no lo había declarado, pero mientras eso lo hizo, su vida tuvo manifestaciones de angustia, de dolor, y no solamente espiritual, hermano, sino que también físico. Él experimentó todo esto hora tras hora, día tras día. ¿Cuánto tardó en confesar su pecado? ¿Cuánto sufrió ocultándolo? Mientras él lo guardó en su corazón, ¿había paz? No. ¿Había alegría? No. ¿Cuántas personas pueden decir, nadie supo lo que hice y tengo ahora este dinero del robo o tengo esto de aquello? Nadie supo, soy feliz. ¿No es cierto? Hay una conciencia que te culpa, y aun cuando esté esa conciencia saturada de pecado, sabemos que hemos hecho mal y eso no nos deja estar en paz. Ahora imaginemos en el caso de David como un rey que tenía, hermanos, bueno, dicen algunos de manera coloquial, el sartén por el mango, tenía la autoridad, era rey. Podía mandar a un ejército, a una guerra, y así lo hizo diciendo a su general que dejaran a Urías enfrente, en lo fuerte de la batalla, para que éste muriera. Él quería ocultar el embarazo de Betsabé, del cual nace Salomón. Él quería ocultarlo. Pero no había paz. Mientras David cayó, no se llenó de paz, no se llenó de alegría. No, hermanos, por supuesto que no. El pecado lo consumía. El pecado le hacía estar no solamente espiritualmente agobiado, sino que físicamente acabado. Pero en estos días de sequía, qué bien que hay un vaso de agua fresca. Cierto que ha llovido un poco, pero no deja de desearse un vaso de agua fresca, hermanos. Y para David también hay un vaso de agua fresca, verso 5 y verso 6 del Salmo 32. Salmo 32, verso 5 y verso 6. Dice la palabra del Señor. David dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Hermanos, David por un tiempo guardó este pecado. David por un tiempo, sus verdores o sus verdores se volvieron en sequedad. Sus alegrías
se entristecieron. Pero hermanos, cuando dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Qué necesario es que nosotros confesemos nuestros pecados aun cuando el Señor lo conoce todo. No hay manera de que nos escondamos de Él. Pero qué beneficio tiene que nosotros confiemos y confesemos nuestros pecados delante del Señor. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste mi pecado. No hay manera, hermanos, de ser más feliz que pensar en esto. Dios perdonando mi iniquidad, mi rebelión, mi transgresión, mi ofensa. Una transgresión y una ofensa que nos lleva inevitablemente al destierro delante de la presencia de Dios. Pero hermanos, cuando nosotros confesamos el pecado, cuando arrepentidos venimos a Él, cuando creyendo en nuestro Señor Jesucristo y confiando nuestra vida a Él, le pedimos perdón. Dice la palabra, el profeta Natán le dijo, Dios ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Le quedaría claro al judío esto? Habiendo usado Pablo a Abraham, su padre en la fe o su patriarca nacional, habiendo usado a David, un rey, a quien ellos tenían como referencia, y habiendo visto el pueblo judío, la iglesia entre los cristianos de Roma, siendo judíos, habiendo visto que la justificación no aplicaba entonces en términos de que aquellos falsos profetas de los que habla la carta a los Corintios y fraudulentos que acusaban a Pablo, no aplicaba la ley y la gracia. No, hermanos, no aplica la ley y la gracia. Es decir, las obras de la ley y la gracia no aplican para salvación. Es justificación solo por fe. Una justificación solo por fe. Y esto, hermano, también aplica a nosotros. Es triste pensar, quiero decirlo de esta manera, es triste pensar que habiendo cada uno de nosotros y siendo justificados por gracia, por la fe en Jesucristo, seamos, hermanos, o lleguemos a ser tan indiferentes con aquel que es el dador de esta gracia. ¿Y a qué me refiero, hermanos, con llegar a ser tan indiferentes? Es que tengamos su palabra en poco, como dice el profeta Oseas. Dios dice a través del profeta, les escribí la grandeza de mi ley y la tuvieron por cosa extraña. Y la palabra de Dios nos dice todas las demandas que el Señor tiene sobre nosotros, qué es lo que Él quiere. Y si nosotros miramos que el día más glorioso, hermoso, bonito, precioso, feliz de nuestra vida, fue el día en que hubo una grande diferencia de la condenación eterna a la vida eterna. De la ira a la paz, de la enemistad a la paz. Si nosotros pensamos en que por gracia Dios nos ha tomado por hijos, perdonando nuestros pecados, librándonos de la condenación eterna, y no nos sujetamos a su palabra, somos indiferentes a su palabra, ¿qué más pudiéramos decir, hermanos? David lo que hizo fue reconocer su pecado al ser confrontado con esta verdad. Dios lo confrontó. Hermanos, hoy la palabra de Dios nos confronta a cada uno de nosotros. Ciertamente puedo pensar que los que estamos aquí somos hijos de Dios, pero aún así lo que yo piense no es la verdad de Dios en cuanto a la salvación de cada uno de ustedes. Solamente usted y Dios están en esa relación. Yo puedo mirar por sus frutos y sus frutos me pueden revelar la naturaleza que hay en usted. Pero yo no puedo decir que usted es salvo o no es salvo. ¿Cuántos miraron a Judas y lo miraron tan allegados a ellos que cuando el Señor dice que alguno de ellos o alguno de ustedes me va a entregar, todos pensaron en ellos, pero ninguno pensó en Judas? Pero curiosamente Judas se perdió. Todos pudiéramos pensar que somos hijos de Dios, hermanos, pero no es lo que pensemos, es lo que Dios dice. Y Dios nos dice, hermanos, si me amas, guarda mis mandamientos.
Yo creo que David, aun cuando pecó, amaba al Señor, por eso es que reconoció su transgresión, por eso es que eran sus lágrimas su pan de día y de noche, por eso era hora tras hora, minuto tras minuto, día tras día, que no se sentía en paz por lo que él había hecho hasta que lo declaró. Hermano, si aún entre nosotros hubiera algo que no hemos declarado al Señor, hubiera algo de lo que no le hemos pedido perdón al Señor, hubiera algo que todavía por orgullo quizá queremos seguir manejando y controlando en nuestras vidas. Hermano, si atesora esto, si esto es una práctica común en su vida, me temo que tengo que decirle que está lejos de Dios. No es el estar aquí, como hemos dicho en otras ocasiones, lo que nos hace hijo de Dios. No, hermanos. No es que leas la Biblia, no, hermanos. Si en alguna forma podemos decir es que obedezcas la Biblia a la luz de las demandas del Señor porque le amas a Él. Es que aborrezcas lo que Dios aborrece y ames lo que Dios ama. Eso es lo que debería de manifestar el Hijo de Dios. Por eso, hermano, yo creo que Abraham le creyó a Dios cuando todo era imposible, tener familia y descendencia, cuando él era anciano, era ilógico, humanamente hablando, pensar en que su esposa Sara pudiera tener descendencia y su descendencia fuera innumerable como la arena del mar, era ilógico. Esta mujer tenía muchos años, había cesado su función normal de mujer en el acto de la reproducción, pero a pesar de todas esas cosas en contra, Abraham le creyó a Dios. Tú no mientes, Dios, lo que tú dices es verdad. David le creyó a Dios en ese exhorto que le hizo Natán y confesó su pecado. Y cuando lo confesó, entonces, hermanos, sus sequedades se volvieron en verdor, hubo paz. Si tú tienes un pecado, hermano, que no has confesado y que lo guardas, tú no eres feliz, tú no tienes paz, tú estás incómodo, tú debes de estar tan intranquilo que si verdaderamente eres hijo de Dios, debes de voltear tu cara a la pared y llorar, como hizo Ezequías o como hizo Pedro. Pero si a pesar de tu pecado, tú transitas igual, como si nada pasara, me temo que estás muy lejos de Dios. Lo que vivió David, lo que vivió Abraham, lo que han vivido a lo largo de la historia tantos siervos del Señor, Pablo lo vivió, y lo que hemos creído en el Señor Jesucristo lo hemos vivido, justificados por la fe en Jesucristo. Tenemos errores como Abraham y David y Pablo, pero recurrimos al Señor en arrepentimiento y fe. ¿Qué harás tú, hermano? ¿Qué harás tú? ¿Eres confrontado con tu pecado? ¿Qué vas a hacer? Mientras callas, hermano, te lastimas, te dañas y dañas a los que están junto tuyo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Leo, hermanos, el verso 1 y 2 del Salmo 32 para concluir, donde dice David: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hermanos, en el corazón de David ya no había engaño, todo lo había confesado, ya no había nada que esconder, todo lo había soltado. Confiesa, hermano, tu pecado delante del Señor, que Él es fiel y justo para perdonarte. Vacía tu corazón de alguna cosa que quieras justificar y que ofende al Señor. Nos ponemos en pie, hermanos, por favor. Hermanos, como el pastor de la iglesia, les